Se suponía que éramos solo nosotros dos como siempre había sido. Una velada tranquila, luces bajas, el tenue aroma de pollo al sésamo recalentado llenando nuestra modesta sala de estar. Incluso encendí velas. No de las perfumadas, solo velas blancas y sencillas en los candelabros que nos regalaron en la boda de su hermana. Ella siempre decía que hacían que la cena se sintiera más intencional. Me lo tomé muy en serio. El reloj marcó las 7. Luego, las 7:15. Mi teléfono permaneció en silencio. A las 8, los fideos estaban apelmazados. Las velas goteaban cera en pequeños charcos blancos, y mi corazón había comenzado su lento descenso hacia ese familiar dolor hueco. Fue entonces cuando la puerta principal hizo clic. Lindsay entró con sus tacones afilados contra la madera, una ráfaga de perfume detrás de ella. Algo floral, algo caro. Su maquillaje estaba impecable. Su pintalabios no se había desvanecido y su sonrisa era casual, un poco demasiado ligera. «¡Oh!», dijo mirando a su alrededor como si hubiera entrado en una habitación que no esperaba. ¿Era hoy algo especial? Mi cuerpo no se movió. Mi rostro no se inmutó, pero algo muy dentro de mí se contrajo un puño silencioso y enroscado. La miré allí de pie con ese vestido verde oscuro que solo se ponía cuando quería llamar la atención. Y todo lo que pude pensar fue: se ha puesto eso para alguien, pero no para mí. Me incliné y apagué suavemente las velas una por una. «No», dije en voz baja. «Nada importante». Ni siquiera preguntó qué íbamos a cenar. Simplemente se quitó los tacones y desapareció en el dormitorio, tarareando una canción que no reconocí. Me quedé sentado en la mesa con el tenedor intacto, escuchando el zumbido del frigorífico y el silencio que dejó atrás. Mi corazón no se rompió con un estruendo. Simplemente se plegó sobre sí mismo. Lo curioso es que crees que la traición siempre se ve como pintalabios en un cuello o un mensaje de un extraño, pero a veces es solo ausencia, un recuerdo desatendido un día que ya no vale la pena recordar. ¿Te imaginas prepararte para algo que solo te importaba a ti? Supongo que debería haberlo visto venir. Lindsay se había estado distanciando desde hacía un tiempo, alejándose en incrementos educados. Su sonrisa todavía brillaba en las cenas. Su risa todavía sonaba real, rodeada de sus amigos. Pero en casa estaba en otra parte, como un cuerpo, viviendo a mi lado, no conmigo. ¿Y yo? Yo era Andrew, de 39 años, jefe de proyectos para una pequeña empresa de construcción en las afueras de Tempe. Construyo los sueños de otras personas mientras los míos acumulan polvo en la habitación de invitados. Sin hijos, sin peleas ruidosas, solo una lenta erosión. Del tipo que no grita, sino que susurra hasta que ya no puedes ignorarla. Solía pensar que si aguantaba lo suficiente, ella encontraría el camino de regreso a nosotros, a mí. Pero sentado allí esa noche, viendo la cera endurecerse y la comida enfriarse, me di cuenta de algo aterrador. No estaba perdida. Simplemente estaba en otro lugar por elección propia. Y desde ese momento supe que no era solo otra cita olvidada. Era el comienzo de algo completamente diferente. A la mañana siguiente se rió. Lindsay estaba untando tostadas como si nada hubiera pasado. El zumbido de la tostadora, el tintineo de las tazas, todo sonaba como una mala banda sonora de una película en la que el marido es un tonto y todavía no lo sabe. Me miró por encima del hombro. Esa misma sonrisa casual en sus labios. Quiero decir, vamos, ya somos demasiado viejos para los aniversarios, ¿verdad? Bebí un sorbo de mi café sin levantar la vista. Amargo, quemado. Adecuado. Supongo que sí, murmuré mirando los remolinos de crema que no se habían mezclado del todo. Se rió entre dientes como si hubiera dado un buen argumento, como si me estuviera haciendo un favor al mantener las cosas ligeras, como si la lenta muerte de la intimidad pudiera enmascararse con sarcasmo y tostadas. Hubo un tiempo en que habría protestado, habría hecho mi propia broma, habría intentado encontrarme con ella a mitad de camino en nombre de la diplomacia. Pero hoy no pude encontrar el esfuerzo. El silencio entre nosotros no era incómodo. Estaba practicado. Como si hubiéramos ensayado estas mañanas tantas veces que ahora podíamos pasarlas sonámbulos, ella tecleando en su teléfono, yo viendo el vapor subir de mi taza. Dos personas en el mismo espacio orbitando planetas diferentes. Me deslizó el plato de tostadas. No esperó un gracias. Ni siquiera me miró. ¿Te imaginas estar sentado frente a alguien que solía iluminarse solo con ver tu cara y ahora
Ni siquiera te ve. Ese tipo de vacío es peor que gritar. Gritar significa que algo todavía importa. Esto era solo mantenimiento. El perro arañó la puerta trasera. Me levanté, lo dejé salir, me quedé un segundo. La mañana de Arizona todavía tenía ese frío del desierto. No lo suficiente como para necesitar una chaqueta, pero sí lo suficiente como para recordarte que el calor puede desvanecerse cuando no estás mirando. La oí reírse de algo en su teléfono. Probablemente un meme. Probablemente enviado por alguien que se acordó de desearle un feliz aniversario. De vuelta, adentro, miró el reloj apenas cruzando mi mirada. «Tengo esa llamada de estrategia a las 10. ¿Puedes encargarte de la cena esta noche?» Asentí. «Claro». «Gracias, cariño», añadió. La palabra aterrizó tan ligeramente que bien podría haber sido arrojada al triturador de basura. Besó el aire en algún lugar cerca de mi mejilla y cogió su maletín del portátil. La vi salir por la puerta como si no acabara de pasar por encima de las ruinas de un matrimonio. La puerta se cerró con un clic, y ahí estaba de nuevo en ese silencio esa perfecta y zumbante nada. Llenó la cocina como una niebla. Me quedé allí por un momento con las manos apoyadas en la encimera, dejando que la quietud clavara sus garras. No se trataba de una noche, de una cena olvidada. Era un patrón de años de construcción. Simplemente me había llevado todo este tiempo darme cuenta de que no estaba esperando a que ella recordara algo. Estaba esperando a que yo finalmente olvidara cómo se sentía ser amado. Miré alrededor de la cocina. La luz golpeaba su silla vacía de la manera correcta, fría y dorada, y se me ocurrió que esa podría ser la imagen más honesta de nuestra casa en mucho tiempo. Empezó con la excusa de los ronquidos, inofensiva, fácil de digerir. «Cariño, creo que dormiré en la habitación de invitados esta noche», dije cepillándome los dientes manteniendo un tono casual. «Anoche dabas muchas patadas y roncabas de nuevo». Lindsay ni siquiera parpadeó. Levantó la vista de su limpiador en el espejo y asintió. «Claro, lo que sea que te ayude a dormir». Sin preguntas, sin confusión, sin preocupación. Eso por sí solo decía más de lo que estaba preparado para oír. Cogí una almohada y una sudadera vieja e hice una silenciosa migración a la habitación de enfrente. Nuestra habitación de invitados se usaba principalmente para primos de fuera de la ciudad o para mi amigo Evan cuando se pasaba con las cervezas en la noche de póker. Una estantería polvorienta, una lámpara con un interruptor caprichoso y una cama que crujía más de lo que debería. Pero esa noche me quedé allí, mirando el techo, como si fuera la primera página en blanco que veía en años. Y entonces me levanté y empecé a escribir. No era nada formal, solo unos cuantos pensamientos en un viejo cuaderno que no había tocado desde la universidad. Líneas sobre la distancia, sobre el peso de ser invisible, sobre cómo el silencio puede extenderse entre dos personas como un océano incluso cuando sus pies se tocan bajo la mesa. El bolígrafo se sentía pesado en mi mano al principio, pero una vez que las palabras empezaron a salir, no pararon. Escribí hasta que las luces de la calle se atenuaron y los últimos aspersores del vecindario se apagaron. La noche siguiente escribí más, y la noche después floreció una rutina silenciosa. Cena, platos, asentimiento, clic de la puerta. Luego, solo yo, la cama que crujía y un bolígrafo que seguía encontrando verdades que no me había atrevido a decir en voz alta. Es curioso cómo no era la rabia lo que llenaba las páginas. Era claridad, una especie de inventario de todo lo que me había tragado a lo largo de los años. Miradas perdidas, palabras desestimadas, pequeños desprecios, que una vez parecieron demasiado pequeños para importar, pero que se habían acumulado como sedimento en mi pecho. Y lo que más dolió no vino a buscarme. Ni una sola vez Lindsay llamó a la puerta de la habitación de invitados y preguntó por qué me había quedado allí de nuevo. Ni una sola vez preguntó si estaba bien. Ni siquiera hizo una broma sobre mi dramático momento de cueva de hombre. Simplemente me dejó ir. Y eso más que nada me lo dijo todo. No era un distanciamiento accidental, era abandono vestido de rutina. ¿Te imaginas ser tan emocionalmente ausente que el hecho de que tu pareja se mude del dormitorio te parezca conveniente? Los diarios engordaron. Empecé a plegar mi dolor en metáforas trazando pequeños planos de la vida que pensé que tendríamos y la que realmente vivía. Dejé de mirar su lado de la cama antes de ir a dormir. Con el tiempo, dejé de mirar atrás del todo. Fue a mitad de semana miércoles quizá, cuando la luz cambió.
Estaba en la sala de descanso del trabajo fingiendo leer algo en mi teléfono mientras esperaba que la máquina de café dejara de farfullar. La oficina se sentía igual que siempre. Paredes beige, luces zumbando, sonrisas de papel. El tipo de lugar donde la gente sobrevive más que vive. Sigue siendo un crimen que llamen a esto café. Llegó una voz familiar detrás de mí. Me di la vuelta y allí estaba ella, Rachel Morgan. Hacía meses que no la veía, quizá más. Solíamos trabajar más de cerca cuando ambos formábamos parte de la iniciativa de sostenibilidad hace unos años. En aquel entonces, era el tipo de persona que recordaba el nombre de tu perro y traía su propia taza con una luna de cerámica agrietada en el lateral. Siempre cálida, siempre escuchando. Ahora estaba de pie a pocos metros con la misma taza de la luna en la mano. Rachel, dije sonriendo por primera vez en lo que parecía un siglo. No sabía que todavía estabas aquí. ¿Todavía atrapada en la misma jungla de hojas de cálculo? Sonrió. ¿Pareces cansado? Eso me pilló desprevenido. No porque fuera grosero. No lo era, sino porque era verdad. Y lo dijo con delicadeza, como alguien que no intentaba señalarlo, solo intentaba verme. Sí, dije pasándome una mano por el pelo. Ha sido uno de esos meses. No insistió, solo se quedó a mi lado dejando que el silencio flotara de una manera que no era pesada por una vez. ¿Todavía escribes?, preguntó después de un instante. Eso me dejó helado. ¿Escribir? Parpadeé. Solías garabatear en esos cuadernos negros. Algo sobre metáforas de construcción y arquitectura emocional, ¿verdad? Me reí. Realmente me reí. ¿Te acuerdas de eso? Recuerdo que llamaste al desamor un cimiento construido sobre suelo blando. Se me quedó grabado. Y así, sin más, algo cambió. Una puerta se abrió. Quizá no de par en par, pero lo suficiente como para sentir una brisa. Almorzamos fuera ese día en un murete de hormigón cerca del aparcamiento con recipientes de plástico en la mano. Ella tenía quinoa y verduras asadas. Yo, un sándwich que apenas saboreé porque no podía dejar de escuchar la forma en que describía un podcast sobre el duelo que la había hecho llorar. No fue romántico, para nada, pero fue humano y eso se sintió revolucionario. No le conté todo, todavía no. Solo pequeñas cosas como que me había mudado a la habitación de invitados y había empezado a escribir de nuevo. Lo silenciosa que se había vuelto la casa. Como el silencio ya no era paz. No se apresuró a llenar los vacíos. Simplemente escuchó. Esa noche me acosté de nuevo en la habitación de invitados. Pero esta vez no escribí sobre Lindsay. Escribí sobre la brisa. La forma en que la voz de Rachel bajaba cuando hablaba de su hermana. Cómo dijo mi nombre como si todavía perteneciera a alguien. Por primera vez en años me sentí notado. No de una manera grandiosa y arrolladora. No como un romance de película o un repentino trueno de pasión, sino como si alguien hubiera visto las líneas de cansancio en mi cara y no hubiera apartado la mirada. Me asustó lo mucho que eso significaba. Pero también me recordó que todavía estaba ahí dentro en algún lugar bajo el silencio. Y quizá, solo quizá, todavía no había terminado. Sucedió un martes por la tarde. Lo recuerdo porque acababa de volver del supermercado el tipo de recado al que solía preguntar a Lindsay si quería acompañarme, pero no lo había hecho en meses. Dejé las bolsas en la isla de la cocina, saqué unos arándanos carísimos que a ella le encantaban y los metí en la nevera por costumbre. Cuando me di la vuelta, estaba allí de pie sosteniendo mi teléfono. No con enfado, no acusadoramente, simplemente sosteniéndolo. Vi la notificación, dijo con la voz ligera pero tensa. Rachel del trabajo. No respondí de inmediato. No porque fuera culpable, sino porque me di cuenta en ese momento de que no tenía nada que ocultar y aún así no quería dar explicaciones. Sí, dije con calma dejando los huevos. Me envió un enlace a un podcast, algo de lo que hablamos en el almuerzo. Lindsay levantó una ceja, pero su boca se mantuvo en una línea firme. ¿Ahora almorzáis juntos? Me encogí de hombros ligeramente. A veces. Una pausa. Luego su voz llegó aguda, demasiado casual para ser otra cosa que forzada. ¿Es tu esposa del trabajo ahora? Ese viejo sarcasmo familiar, el tipo que antes sonaba juguetón, ahora se sentía como una piedra lanzada contra una pared que ya se estaba agrietando. Lindsay, dije mirándola directamente a los ojos. Rachel es una amiga, una buena amiga.
Y yo no lo soy, replicó. Podría haber respondido, podría haber abierto la puerta a una conversación que probablemente debería haber ocurrido hace un año. Pero algo en su tono, en la forma en que estaba más interesada en defender su territorio que en entender mi soledad, hizo que las palabras se me atascaran en la garganta. En lugar de eso, me apoyé en la encimera con la voz baja pero firme. Al menos alguien se da cuenta de que existo. Eso la detuvo en seco. Sus ojos no se abrieron de par en par. No jadeó. Simplemente se quedó allí, como si se hubiera tropezado con algo que no había visto venir. Y por primera vez en mucho tiempo no tenía una respuesta preparada. ¿De eso se trata todo esto?, dijo finalmente. Necesitas a alguien que te acaricie el ego. Ni siquiera había ira en su voz. Era desvío. Como si al burlarse de la herida no tuviera que mirar lo profunda que era. No, dije. Necesitaba que alguien viera que todavía estaba allí. Su rostro se contrajo. Un destello de algo humano bajo todo el control practicado, pero pasó demasiado rápido. Dejó mi teléfono en la encimera como si fuera algo frágil que ya no quería tocar. Bueno, murmuró girándose para ir por el pasillo. Espero que le guste que ronques. La puerta del dormitorio se cerró detrás de ella. No de un portazo, solo cerrada suave y final. Y me quedé allí con la pantalla del teléfono todavía iluminada con el mensaje de Rachel. Esta parte me recordó a lo que dijiste. Espero que tu día no haya sido demasiado pesado. Nada romántico, nada malo, pero en una casa hambrienta de amabilidad incluso el calor simple se sentía como contrabando. Me senté en la mesa de la cocina y me quedé mirando las vetas de la madera. Había ligeros arañazos de cuando solíamos jugar a las cartas los viernes por la noche. No lo habíamos hecho en casi 2 años. Entonces me di cuenta de cómo la soledad no siempre proviene de estar solo. A veces proviene de estar con alguien que trata tu alma como un ruido de fondo. Y por primera vez no sentí la necesidad de explicárselo. Es extraño lo rápido que el silencio puede convertirse en rutina. Al principio Lindsay lo llenaba con preguntas pequeñas. ¿Quieres algo de la tienda? ¿Viste la factura de la luz? ¿Duermes bien ahí? Respondía a cada una con el menor número de palabras posible. No. Sí. Bien. Con el tiempo dejó de preguntar. No lo planeé de esa manera. No le estaba dando la espalda. No exactamente. Simplemente era más fácil, más seguro. Como si cada palabra que usara se convirtiera en un hilo y ya no quisiera tejer tapices para alguien que ni siquiera levantaría la vista para verlos. La casa comenzó a adquirir esta quietud no pacífica pesada, como si cada habitación nos estuviera viendo alejarnos más, pero hace tiempo que hubiera renunciado a animar a ninguno de los dos. Nos cruzábamos en la cocina como compañeros de trabajo en turnos diferentes. El contacto visual se volvió opcional, el afecto extinto. Incluso las comidas perdieron su significado. A veces cocinaba ella, a veces yo. A veces, ambos simplemente calentábamos algo por separado en el microondas y dábamos por terminada la noche. Ocasionalmente la sorprendía mirándome como si quisiera decir algo, pero nunca lo hacía. Y yo tampoco porque, ¿qué quedaba por decir? Ya había pasado años entregándole pequeños trozos de mi corazón esperando que se diera cuenta. Quizá incluso que sostuviera uno con delicadeza. Y cada vez simplemente se le escapaba entre los dedos como si no fuera suyo para quedarse. El único sonido que todavía llenaba la casa de forma fiable era el tic-tac del reloj de pared, un regalo de bodas de su tía, cuando todos creían que éramos sólidos. Hacía más tic-tac de lo que recordaba. Por la noche en la habitación de invitados podía oírlo a través del pasillo. Un segundo a la vez, recordándome que el tiempo no se detiene solo porque te sientas estancado. Todavía escribía, aunque no todas las noches. Algunas entradas eran solo unas pocas líneas, otras largas divagaciones que nunca releía, pero todas eran más silenciosas ahora. Menos suplicantes, menos intentando entender, más observadoras. Empecé a describir nuestra casa como si fuera un museo. Escribí sobre las fotos que nunca actualizamos, los percheros que sostenían bolsos para viajes que ya no hacíamos, la mesa de café que no se había limpiado de sus manchas de esmalte de uñas desde el invierno. Incluso empecé a nombrar los diferentes silencios en los que vivíamos. Estaba el trajín matutino, cuando ambos nos movíamos uno alrededor del otro como fantasmas educados pero distantes. El desvanecimiento en la cocina, donde nuestros pies se encontraban pero nuestros ojos nunca.
y la estática dominical, la que llegaba cuando nos sentábamos en la misma habitación, viendo pantallas separadas, fingiendo no notar lo poco que compartíamos. Una noche llegué a casa y la encontré en el salón con una botella de vino y una vieja comedia romántica silenciada. No me saludó, solo palmeó el asiento a su lado sin girar la cabeza. Me senté. Me sirvió una copa. La bebimos en silencio y aún así no se dijo nada. Esa copa se sintió como una ofrenda de paz, pero no una que significara algo. Solo un acuerdo tácito. No peleemos, simplemente aguantemos. Pero aguantar no es amor. Aguantar es lo que haces cuando el fuego se ha ido y ambos fingís que las cenizas podrían calentaros. Unas noches después dejó una nota adhesiva en la nevera. Tengo una reunión tardía. No me esperes despierto. La leí 2 veces, luego la tiré sin responder. No por ira, solo porque... Sí. Porque a veces no responder es más ruidoso que gritar. Porque a veces el silencio lo dice todo. Debería haber sabido que algo se avecinaba. La casa había estado demasiado quieta durante demasiado tiempo. Incluso el aire se sentía más pesado, como si las propias paredes se estuvieran preparando para una tormenta. Llegó tarde un viernes, el tipo de noche en la que las parejas suelen pedir comida para llevar, compartir bromas, quizá quedarse dormidos en el sofá a mitad de una película. Pero no nosotros. Me acorraló en el pasillo justo fuera del baño, con el pelo todavía húmedo de la ducha, una toalla colgada del hombro. Había algo diferente en sus ojos, no fríos esta vez, sino cargados, inquietos. Tenemos que hablar, dijo con la voz temblando de una manera que claramente no pretendía. Asentí, apoyándome en el marco de la puerta. De acuerdo. Y entonces sucedió. Se encendió una mecha. Su boca se abrió y las palabras brotaron como agua rompiendo un dique. Has estado distante, completamente cerrado. Caminas por esta casa como si yo fuera una extraña en tu camino. Intento hablar y apenas me miras. Te pregunto cómo estás y no obtengo nada. Nada, Andrew. No interrumpí. Simplemente la dejé continuar. Caminó un poco, sus pies descalzos suaves contra la madera. Su voz se quebró. Este aislamiento. Es abuso, Andrew. Es manipulación. Me estás castigando retirándote. Y no me lo merezco. Parpadeé. No porque estuviera sorprendido, sino porque en algún lugar de su voz estaba el sonido de alguien intentando reescribir la narrativa a mitad de escena. ¿Eso es lo que crees que es esto?, pregunté en voz baja. ¿Un castigo? Se cruzó de brazos con fuerza. ¿Crees que simplemente quedarte en silencio es maduro? Como si estuvieras por encima de todo esto. Es cruel, Andrew. Es despiadado. Y ahí estaba. No reflexión, no arrepentimiento, solo defensa. Acusación envuelta en lágrimas. Me quedé donde estaba, con los brazos sueltos a los lados, los ojos en ella. ¿Crees que estoy siendo despiadado?, dije con la voz baja. Pero todo lo que he hecho es copiar tu guión. Eso la hizo estremecerse. Solo ligeramente, pero lo suficiente. Durante años, continué, he sido yo el que preguntaba cómo te había ido el día, te contaba. El mío planeaba cosas, iniciaba conversaciones, mantenía el hilo vivo mientras tú simplemente vivías a mi lado. Eso no es justo, interrumpió negando con la cabeza. Estás reescribiendo la historia. No, dije suavemente. Simplemente la estoy recordando con claridad. Se mordió el labio. Su respiración era superficial ahora, el pecho subía rápido. No quería hacerte daño, susurró. Entonces, ¿por qué nunca te diste cuenta de que lo habías hecho? Eso la detuvo. Sus brazos cayeron. Sus hombros se hundieron un poco. Pasé a su lado dirigiéndome por el pasillo y cuando llegué al salón me di la vuelta. Tú me enseñaste a estar en silencio, dije con la voz todavía tranquila. Simplemente por fin aprendí. Y entonces me senté en el sofá y encendí la televisión, no por despecho, no para ignorarla, sino porque necesitaba la estática, algo, cualquier cosa, para ahogar el eco de los años que pasé a su lado. No me siguió. La casa contuvo la respiración durante el resto de la noche. Y en el silencio que siguió, me di cuenta de algo. Por fin había sentido la ausencia en la que yo había estado viviendo durante años. Pero, ¿la diferencia? Yo no había construido mi silencio para herirla. Lo había construido para sobrevivirla. Llegué tarde a casa esa noche, más tarde de lo habitual, no intencionadamente, solo retrasado.
Aparqué en la entrada y me senté en el coche un momento más de lo necesario, observando parpadear la luz del porche. Algo en el aire se sentía diferente. Raro. Dentro, lo primero que noté fue el olor. Me golpeó antes de verla. Ajo, mantequilla, romero. Todos los aromas reconfortantes, el tipo por el que solíamos pelear en broma cuando cocinábamos juntos, empujándonos por el espacio en la estufa y robando bocados de los platos del otro. Pero eso había sido hace años. Entré y allí estaba ella. Lindsay de pie en la cocina con el vestido azul, el de nuestro primer aniversario, el que no había tocado en años. Tenía el pelo arreglado, el maquillaje suave no dramático, pero meditado intencional, y en la mesa había cena. Cena de verdad, no comida para llevar, no sobras. Miró por encima del hombro cuando entré. «Hola», dijo ofreciendo una sonrisa. Pensé que quizá podríamos cenar juntos esta noche. No había sarcasmo en su voz, ni amargura, solo una cautelosa esperanza. «Hice pollo picata», añadió. «¿Tu favorito? ¿Recuerdas?» Me quedé quieto por un momento sin hablar, solo asimilándolo. La mesa puesta para 2 velas encendidas sin perfume, esta vez vino respirando junto a los platos. Sacó una silla, me la indicó suavemente. «Siéntate». Caminé lentamente, miré la comida. Olía perfecto. Dorado, rico, cálido. Se sentó frente a mí tratando de no juguetear con su servilleta. «Esto no arregla nada», dijo rápidamente. «Lo sé, pero solo quería que tuviéramos un momento que no se sintiera como extraños en nuestra propia casa». Fue lo más honesto que me había dicho en meses. La miré finalmente y ella lo vio en mi cara, la ausencia, no la ira, no el resentimiento, solo el desapego, una quietud que ninguna cantidad de ajo o vino podía remover. «Gracias», dije suavemente. «Se ve muy bien». El alivio parpadeó detrás de sus ojos, pero solo por un segundo. «Ya no tengo hambre», dije y lo admití. Sus hombros se hundieron apenas. No discutió, no insistió. Bebí un sorbo de agua y dejé que el silencio se asentara entre nosotros. No era agudo esta vez, solo presente. Miró su plato y asintió, moviendo la comida con el tenedor. «Solías iluminarte cuando hacía esto», susurró, casi como si estuviera hablando consigo misma. «Solías aparecer en nuestros aniversarios», dije en voz baja. «Ambos hemos cambiado». No lloró. No esta vez. Quizá no le quedaban lágrimas. O quizá, en el fondo, sabía que esta cena no era sobre la esperanza. Era una despedida vestida de gesto. Me levanté, pasé la mano por el borde de la silla y me di la vuelta para salir de la habitación. «Gracias por el esfuerzo», dije en voz baja sin sarcasmo. «¿De verdad?» Y luego caminé hacia la habitación de invitados, cerré la puerta detrás de mí y exhalé el tipo de aliento que solo llega después de haber contenido algo durante demasiado tiempo. Detrás de mí oí el suave tintineo de los cubiertos. Estaba comiendo sola. Y extrañamente no me sentí cruel. Me sentí claro porque algunas comidas no son para la reconciliación. Algunas son solo elegías con platos calientes. La fecha marcada en el calendario de la nevera estuvo allí durante semanas. Aniversario estaba escrito con la letra curvilínea de Lindsay, con un corazón dibujado que parecía más una formalidad que afecto. No dije nada al respecto, ni cuando mencionó la nueva reserva para cenar, ni cuando preguntó qué tipo de postre querría, ni siquiera cuando dijo: «Podríamos intentarlo de nuevo, ¿verdad? ¿Una noche nueva?» Lo estaba intentando a su manera. Pero yo no le correspondía porque intentar no es lo mismo que importar, e importar no es lo mismo que amar. En su lugar reservé una cabaña. 2 noches. Norte de Arizona. Aire tranquilo a la sombra de los pinos y sin cobertura de móvil. Solo una habitación, una chimenea y una ruta de senderismo que prometía soledad. No lo anuncié. No dejé una nota escrita a mano ni preparé una despedida. Empaqué temprano por la mañana antes de que el sol hubiera salido por completo sobre las casas. Ella todavía dormía, al menos eso supuse. Su puerta estaba cerrada y el silencio que provenía de dentro era espeso, como si el aire hubiera renunciado a moverse. Dejé la llave en la mesa del pasillo, me puse la chaqueta y me fui. Sin portazos, sin banda sonora dramática, solo el silencioso roce de mis zapatos contra el suelo de madera y el sonido de mi respiración constante, más ligera de lo que había estado en meses. No revisé mi teléfono hasta que paré a echar gasolina a 1 hora de la ciudad.
No había mensajes ni llamadas perdidas. Ya se habría dado cuenta. Estaba seguro. Escribí el mensaje. Simple. Final. Este silencio se siente mejor que tu voz jamás lo hizo. Me quedé mirando las palabras durante mucho tiempo antes de enviarlo. No para ser cruel, no por venganza, solo la verdad. Una verdad que no podía decirle a la cara sin reabrir viejas heridas. De esta manera podría leerlo sola como yo viví la mayor parte de nuestro matrimonio. No esperé una respuesta. La carretera se curvaba entre colinas y árboles y conduje hasta que las torres de telefonía se desvanecieron y mi mente comenzó a asentarse en el sonido de la nada real. No la que compartíamos en la mesa de la cena, no la que se sentaba entre dos personas que una vez se preocuparon, sino la paz. Un espacio limpio e ininterrumpido donde mis pensamientos no resonaban con juicio o indiferencia. Solo espacio. En la cabaña desempaqué lentamente, coloqué mi diario en la mesilla de noche, encendí el pequeño fuego que venía con una caja de leña y una tarjeta de instrucciones plastificada. Crepitó vivo, y por primera vez en lo que parecieron años, algo dentro de mí también lo hizo. Me senté en el pequeño porche que daba al bosque con una taza de café, solo en la mano, sin azúcar, sin crema, y respiré. Nadie haciendo preguntas, nadie evitándolas tampoco, sin expectativas, sin actuaciones, solo yo. ¿Te imaginas ese tipo de quietud en la que incluso los latidos de tu corazón se sienten como si te pertenecieran de nuevo? Esa noche, mientras el viento susurraba entre los pinos y las estrellas parpadeaban firmes sobre el silencio, escribí en mi diario hasta que la tinta se emborronó bajo mis dedos. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, escribí no como alguien abandonado, sino como alguien que finalmente se había marchado. El mensaje permaneció en su bandeja de entrada durante horas antes de que respondiera. Este silencio se siente mejor que tu voz jamás lo hizo. Lo leyó una y otra vez, desplazándose hacia arriba para ver si se había perdido algo. Una pista contextual, un tono suavizado, pero no había nada, solo esa línea afilada como el cristal. Al mediodía, el restaurante llamó para confirmar la reserva. La canceló. Dijo que había habido un cambio de planes. Y luego se sentó en la mesa de la cocina mirando su teléfono como si contuviera la llave de algo que solía ser suyo. El silencio en la casa no era el que sigue a una pelea. Era el que susurraba finalidad. Cortinas corridas, escenario vacío. Caminó durante horas, intentó limpiar lo que solo removió recuerdos y navegar por internet lo que solo la llevó a lo inevitable Rachel. No era la primera vez que el nombre flotaba en su mente, pero esta vez se quedó asentado como un anzuelo tirando de sus entrañas. Rachel con sus mensajes amables, sus risas suaves en el trabajo, la repentina atención que Andrew comenzó a prestarse a sí mismo de nuevo. Dudó antes de pulsar, llamar. Rachel contestó al tercer tono. Hola, Lindsay. Había sorpresa en su voz. No calidez, no frialdad, solo sorpresa. Lindsay intentó mantener su tono casual ensayado. Hola. Sí, perdona, esto es incómodo. Solo quería preguntarte algo. Una pausa. Rachel no la llenó. ¿Tú y Andrew? ¿Pasa algo entre vosotros dos? Preguntó finalmente Lindsay. Su voz vaciló a la mitad, pero la forzó a salir. Otra pausa. Más larga esta vez. Luego la voz de Rachel volvió. Fría, pero no cruel. Lindsay, creo que ya sabes la respuesta. No la sé, replicó Lindsay, más cortante de lo que pretendía. He visto los mensajes, le preguntas cómo está, te encuentras con él para almorzar, le envías enlaces sobre el duelo. Es todo muy... de apoyo. Rachel suspiró. ¿Quieres la verdad? Creo que me la merezco. Un instante. No, estamos involucrados, dijo Rachel rotundamente. Nunca cruzaría esa línea, ni siquiera después de todo. Lindsay parpadeó. ¿Después de todo? Otra pausa. ¿Necesitaba a alguien? Dijo Rachel, su tono cambiando ligeramente. Más firme ahora. Alguien que lo viera, que escuchara lo que no estaba diciendo. Eso es todo. Lindsay no respondió. Rachel continuó más deliberada ahora. No se fue por mí, Lindsay. Se fue por ti. Silencio de nuevo. Solo necesitaba sentirse vivo de nuevo. Y no fui yo quien le recordó lo muerto que se sentía en casa. La golpeó como una bofetada. No de rabia, sino de verdad. Lindsay quiso contraatacar, pero las palabras no salían. No había nada que acusar, nada que enmarcar. Rachel no colgó. Simplemente dejó de hablar.
Lindsay rompió el silencio primero. ¿Por qué te lo contaría a ti, y no a mí? La voz de Rachel fue tranquila. Porque tú nunca preguntaste. La llamada terminó ahí. Sin clic, sin adiós, solo este suave zumbido de finalidad presionando a través del teléfono. Lindsay se sentó en la mesa mucho después de que la pantalla se oscureciera. La cocina todavía olía a romero y limón de la cena que había preparado hacía 2 noches, pero ahora simplemente se sentía rancio. Miró alrededor de la casa, el sofá, la repisa de la chimenea, la nevera con su aniversario tachado. Todo lo que una vez había compartido con él todavía estaba aquí. Y sin embargo, se sentía completamente ajeno como la vida de otra persona en la que había estado fingiendo vivir. Y las palabras de Rachel resonaban en su mente no invitadas, pero inamovibles. No se fue por mí, se fue por ti. La verdad tenía un eco extraño cuando no era tuya. Y de repente el silencio que él dejó atrás no se sentía vacío. Se sentía ganado. La casa estaba tal como la dejé, ordenada, silenciosa, intacta. Entré con las llaves de repuesto que todavía estaban escondidas detrás de la luz del porche, aunque supuse que sabría que vendría hoy. El calendario lo había marcado desde enero. Cita final, 10:10 a.m., divorcio. Me moví por el salón como un visitante, como alguien caminando a través de un recuerdo, con cuidado de no perturbar el polvo. Su taza estaba en el fregadero a medio enjuagar. Su abrigo estaba colgado del brazo del sofá. Las mismas viejas zapatillas junto a la puerta. La familiaridad no significa pertenencia. Caminé por el pasillo, cada paso resonando en el hueco entre lo que fue y lo que nunca volverá a ser. En la encimera de la cocina dejé el sobre. Nada dramático, solo una funda de manila sellada con dignidad. Dentro los papeles del divorcio finalizados, limpios y silenciosos. Sin juzgados, sin batallas, solo firmas y silencio. Y encima del sobre, una tarjeta no escrita a mano, no esta vez. La había impreso en la cabaña, elegido las palabras con cuidado, deliberadamente. Tinta negra sobre papel blanco, una frase que no podría interrumpir. Me ignoraste durante años. Este silencio es tu eco. Eso era todo lo que decía. Sin nombre, sin florituras, sin súplicas. No me demoré. No llamé a su puerta ni esperé a que saliera del dormitorio. No le di la satisfacción de una última conversación en la que pudiera intentar echar la culpa, en la que yo terminaría cargando con su incomodidad como si fuera mi carga. Simplemente giré el pomo, salí y cerré la puerta detrás de mí. El clic final sonó más fuerte que cualquier portazo jamás podría. Afuera, el cielo estaba nublado, un gris suave que coincidía con el peso en mi pecho. Pero ya no era pena, era alivio, un tipo de alivio suave, del que sigue después de haber exhalado algo que no sabías que estabas conteniendo durante años. Mientras caminaba hacia el coche, no miré hacia atrás porque no lo necesitaba. Algunas despedidas no necesitan una escena dramática o un momento en el espejo retrovisor. Algunos adioses se entregan mejor sin voz, solo con el sonido de alguien eligiéndose finalmente a sí mismo. Dentro, imagino que vio la tarjeta antes que los papeles. La imagino de pie sobre ella, tratando de salir del significado, parpadeando, tratando de discutir con algo que ya nadie escuchaba. Pero lo que pasa con el silencio es que una vez que te pertenece, nadie más puede quitártelo. Ella solía blandir el silencio como un arma. Ahora llegaría a conocerlo como consecuencia. No venganza, solo eco. Arranqué el motor, giré en la calle que solíamos llamar hogar y conduje. Sin banda sonora, sin flashbacks, solo la carretera por delante abierta, sin guión. No sabía qué me esperaba a continuación. Pero sabía esto, mi historia no terminaba aquí. Empezaba aquí, con la decisión de dejar de esperar, de dejar de suplicar, de dejar de anhelar a alguien que confundió la resistencia con el amor. Así que si estás viendo esto preguntándote cómo llegó tan lejos, preguntándote si el silencio en el que vives es paz o castigo, pregúntate algo simple. ¿Te están viendo? ¿Te están escuchando? Y si la respuesta es no, quizá el silencio no sea el problema. Quizá sea el eco que has estado llamando amor.